Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el análisis de la función lineal. ¿Qué es esto del análisis de función lineal? Son aquellos parámetros, ¿sí? O aquellas características que se deben analizar, ¿sí? A partir del gráfico que nosotros hicimos, ¿sí? Una vez hecho el gráfico, nosotros pasamos a hacer el análisis que nos permite confirmar si lo que dibujamos, si lo que graficamos, está bien realizado o no, ¿sí? A partir de ciertas características que vamos a empezar a nombrar ahora. Es importante que ustedes tengan el apunte del video pasado porque a partir de las conclusiones que sacamos ahí, ¿sí? Que yo las puse acá a propósito, ¿sí? Para que ustedes puedan ir verificando, podamos ir viendo si se cumplen las características que vamos a ir nombrando ahora en el gráfico que hicimos en el video anterior, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan su carpeta a mano y puedan ponerla, mientras ven este video, puedan ponerla ahí al costado, ¿sí? Para verificar las características que vamos viendo. Bueno, una vez que tenemos todo listo, arrancamos, ¿sí? La primera característica que vamos a ver se llama crecimiento o decrecimiento, ¿sí? ¿Cuándo una función es creciente o cuándo una función lineal es decreciente? Bueno, una función es creciente cuando al aumentar los valores de x, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que reemplazaba los valores de x, ¿sí? Por valores que les daba yo, ¿sí? Que les daba 1, y obtenía resultados que esos resultados pertenecían al eje Y, ¿sí? Entonces cuando voy aumentando los valores de x, o sea, voy poniendo, por ejemplo, x vale menos 2, después menos 1, después 0, después 1, después 2, ahí los voy aumentando, ¿sí? Entonces cuando voy aumentando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los valores de y? Bueno, en la función creciente, cuando aumento los valores de x, también aumentan los valores de y, ¿sí? Entonces voy agregando, ¿sí? Valores, ¿sí? Voy sumando valores, pero cada vez uno mayor al otro, ¿sí? Y también los resultados me van aumentando, ¿sí? Es decir, en un resultado me dio 2, en el otro 5, en el otro 8, en el otro 11 y me va aumentando, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy aumentando los valores de x y a su vez me va aumentando los valores de y. ¿Dónde pasa eso? Vamos a la conclusión, ¿sí? del primer gráfico que hicimos. En 2x menos 1, ¿sí? Acá pusimos que cada vez que aumenta una unidad de x, los valores de y aumentan de a 2 unidades, ¿sí? Entonces quiere decir que los valores de x están aumentando y los valores de y también están aumentando, ¿sí? Entonces esto quiere decir que la primer función que hicimos es una función creciente y me tuvo que haber quedado, acá les voy a poner la lapicera como para que ustedes se guíen, ¿sí? Me tuvo que haber quedado una cosa así, ¿sí? En diagonal, un poquito más inclinada, un poquito menos inclinada, pero algo así, ¿sí? Entonces, cuando es una función creciente van a notar que la función lineal está puesta así, ¿sí? Y que además, esto de que aumentan los valores de x y los valores de y también aumentan, ¿sí? Entonces, si aumenta uno, aumenta el otro, por lo tanto es una función creciente. Entonces, si nos toca una función de este estilo, decimos que es una función creciente. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es una función creciente o no? Después lo vamos a ver, porque lo puedo hacer mirando directamente acá, ¿sí? O sea, a mí me dan la función y yo ya puedo determinar si es una función creciente o no antes de hacerla. Antes de hacer cualquier cosa puedo determinar si es una función creciente o decreciente, desde el principio, ¿sí? Cuando una función es decreciente, una función es decreciente cuando aumentan los valores de x, pero disminuyen los de y, ¿sí? Y esto pasaba en el segundo gráfico, ¿sí? Esto pasaba en el segundo gráfico porque cada vez que aumentaba una unidad de x, los valores de y disminuían una unidad, ¿sí? Entonces pasa eso, aumentan los valores de x, disminuyen los de y, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver, ¿sí? ¿Qué elemento tendrá que ver en todo esto del crecimiento y el decrecimiento? Bueno, el elemento que tiene que ver, ¿sí? que es el que determina el crecimiento o el decrecimiento, es la pendiente, ¿sí? Fíjense que acá, en el primer gráfico, la pendiente es positiva, ¿sí? Es 2. Por lo tanto, el gráfico es creciente. Y en el segundo gráfico, la pendiente es negativa, es menos 1, ¿sí?
m es menos 1, entonces el gráfico es decreciente, ¿sí? Eso tiene todo que ver, ¿sí? O sea, está relacionado el crecimiento con la pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente dijimos que es la que les da inclinación, ¿sí? O sea que es la que nos hace hacer este movimiento de inclinarlo más, ¿sí? O, ¿sí?, de inclinarlo más hacia mi izquierda, ¿sí? Y esto, ¿sí?, y esto de la función decreciente lo van a notar cuando la gráfica esté de esta manera, ¿sí?, como está la lapicera, ¿sí?, o más acostada, ¿sí? Entonces la función creciente va a estar de esta manera y la función decreciente va a estar al revés, ¿sí?, así. Entonces me voy a poder dar cuenta si mi función es creciente o decreciente también mirando el gráfico, porque si veo que mi función está así, ya sé que mi función es creciente. Entonces la pendiente tiene que ser positiva, ¿sí? Porque si la pendiente es negativa y mi gráfico está así, quiere decir que algo estoy haciendo mal, ¿sí? Porque tiene que coincidir todo. Y si la gráfica está así, entonces mi pendiente tiene que ser negativa. Si alguna de las dos no pasa, ¿sí?, o mi gráfico está así y la pendiente es negativa, entonces está bien, ¿sí? Pero si mi pendiente es positiva y mi gráfico está así, entonces hay algo que estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces todo esto me sirve de parámetro para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, si m es mayor a 0, o sea, si m es positiva, entonces la función es creciente. Si m es negativa, ¿sí?, menor a 0, entonces la función es decreciente, ¿sí? En este caso es positiva, por lo tanto la función es creciente. En este caso es negativa, por lo tanto la función es decreciente, ¿sí? Bueno, vamos a el segundo ítem, ¿sí?, la segunda característica que tenemos que ver. Bueno, muy bien, la segunda característica que vamos a ver es la intersección, ¿sí?, o intersecciones con los ejes, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a hacer una intersección con los ejes, vamos a tener que hacerlo con los dos, ¿sí?, tanto para el eje X como para el eje Y. Por eso dividí la hoja en dos partes, ¿sí?, una para explicar la intersección con el eje X y otra para explicar la intersección con el eje Y, ¿sí? Voy a empezar con la intersección con el eje X, ¿sí? Recibe el nombre de raíz, ¿sí?, y acostumbrémonos a llamarlo de esa manera cuando tengamos cualquier gráfico que veamos de acá en adelante, ¿sí? Cuando la gráfica corta al eje X, ¿sí?, en el punto que corta el eje X, ese punto se lo llama raíz, ¿sí? Raíz. Es el punto de corte con el eje X. En el momento, ¿sí?, acá quiero que pensemos en lo que les había dicho de esto de cuando uno de los dos valores, ¿sí?, en el par ordenado, nosotros teníamos el par ordenado con el primer número de X y el segundo de Y. Cuando uno de los dos era 0, ¿sí?, quiere decir que el punto estaba sobre uno de los dos ejes, ¿sí? En este caso, cuando es una raíz, ¿sí?, el punto va a estar sobre el eje X, ¿sí?, porque está pasando sobre X, ¿sí?, está pasando por el eje X. Entonces, quiere decir que en ese momento que corta al eje X, Y no vale nada, ¿sí?, Y vale 0. ¿Por qué? Porque en ese punto, ¿sí?, es todo de X. Entonces Y toma el valor 0, ¿sí? Acá lo escribo, en el momento que el gráfico corta el eje X, el punto de corte es el par ordenado X, punto y coma, 0, ¿sí? ¿Por qué 0? Porque Y toma ese valor, ¿sí? Y X es el punto de corte que tengamos, ¿sí?, ya sea menos 2, ya sea 5, 7, 10, no importa. El tema es que acá X toma el valor que nos da la raíz y, Y toma el valor 0, ¿sí? Y toma el valor 0 porque en ese momento está pasando la gráfica sobre el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para hallar ese valor de X, nosotros debemos realizar una ecuación, ¿sí? Porque si yo les pido realizar, ¿sí?, o que me digan ustedes cuál es el punto por el que la gráfica, o en el que la gráfica corta al eje X, ¿sí?, ustedes lo tienen que averiguar con cuentas, ¿sí?, analíticamente se llama en matemática,
ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que realizar una ecuación, ¿sí? Y la ecuación es la que vimos, ¿sí?, en el video pasado. Esta ecuación, ¿sí?, es la ecuación de la recta, ¿sí?, que ya lo habíamos mencionado en el video pasado, que era la x multiplicado por la m, ¿sí?, que era la pendiente, sumado a la ordenada al origen, que era el b, ¿sí?, que le habíamos puesto nombre a m y a b, pendiente y ordenada al origen. Entonces lo que vamos a hacer es, si en el momento que nosotros estamos pasando con la gráfica por el eje X, ¿sí?, dijimos que Y vale 0, entonces vamos a reemplazar a Y por 0. Pero lo que vamos a hacer antes es escribir la función, ¿sí? Entonces vamos a usar, por ejemplo, la primer función, que era 2x más 1. O 2x más 1, 2x menos 1, perdón. 2x menos 1. Entonces es 2x menos 1. ¿Sí? Entonces esa es la función. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir un poquito esto, ¿sí? 2x menos 1. Y lo que voy a hacer es reemplazar a y por 0. Entonces a mí me va a quedar lo siguiente. 0 igual 2x menos 1. Bien, ahora, si yo tengo que averiguar el valor de x, esto que estamos haciendo es una ecuación, ¿sí? Es una ecuación común y corriente. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pasar el 1 hacia el otro lado, sumando, y el 2 hacia el otro lado, dividiendo. Voy a continuar, ¿sí?, acá arriba para que no se me junte todo, ¿sí? Un poquito mejor la flecha, ahí está. Entonces, este 2, como está multiplicando, ¿sí?, es la m que multiplicaba la x, entonces pasa dividiendo. Entonces me queda 1 dividido 2. Y 1 dividido 2 me da una fracción, me da un medio, ¿sí? Pero yo, como en el gráfico no pongo fracciones, directamente pongo números decimales, acá a mí me conviene pasarlo a número decimal, entonces me conviene ponerlo así, ¿sí?, que x es igual a 0,5. Y nosotros habíamos sacado, ¿sí?, como conclusión el otro día, no sé si se ve ahí, ¿sí?, que la recta corta al eje X entre 0 y 1, ¿sí?, entre 0 y 1. Y nosotros con la cuenta que estamos haciendo ahora, nos da que es 0,5. Bueno, nos acaba de dar el punto específico donde pasa la recta por el eje X. O sea que si yo dibujé bien la recta, tuvo que haberme pasado el gráfico por el 0,5 de X. O sea, la mitad entre 0 y 1. ¿Sí? Si lo dibujé bien, si lo dibujé un poquito torcido, por ahí me pasa un poquito más al costado, pero no me puede pasar en el punto 2, supongamos, o en el punto menos 1, no me puede pasar por ahí. Me tiene que pasar muy cerca del punto que me da acá, ¿sí? 0,5. Si me pasó en 0,6, 0,7 o 0,3, 0,4, no pasa nada porque eso es cuestión de que el gráfico es, como es aproximado, porque yo agarro una regla y trato de ser lo más específico posible, ¿sí?, y ser lo más preciso posible. Pero bueno, entiendo que en el gráfico cuesta un poco ser bien preciso, ¿sí? Para eso se necesita una computadora, ¿sí? Pero vamos a tratar de ser, ya les digo, lo más preciso posible para que nos pase lo más cerca posible del punto que nos está dando, ¿sí? Lo mismo pueden hacer con la otra función, ¿sí? Pueden poner acá y igual menos x más 3 y despejar la x, ¿sí? Y nos tendría que dar el punto por el cual pasa la función por el eje x, ¿sí? Ahora vamos con la intersección con el eje y, ¿sí? Esto cualquier cosa me lo preguntan porque es un tema muy importante que les va a servir para cualquier función que vean de acá en adelante, ¿sí? En realidad todo les va a servir, pero estas cosas son específicas de todas las funciones, ¿sí?, en general,
¿sí? Hay cosas que son muy específicas de la función lineal, pero hay otras cosas que son abarcan a todas las funciones que vean de acá en adelante, ¿sí? Por ejemplo, la pendiente es un tema específico de la función lineal, ¿sí? Pero esto de la raíz, la intersección con los ejes, el crecimiento y el decrecimiento, es propio de todas las funciones que vean, ¿sí? De acá en más. Bueno, entonces pasamos a la intersección con el eje Y, ¿sí? La intersección con el eje Y ya conocen el nombre, ¿sí? Recibe el nombre de ordenada al origen, ¿sí? Y es el punto de corte con el eje Y, ¿sí? ¿Dónde habíamos visto la ordenada al origen? Dijimos que B era la ordenada al origen, ¿sí? En aquella ecuación de la recta, ¿sí? En esta ecuación de la recta habíamos dicho que B la íbamos a llamar ordenada al origen. Bueno, es la misma, ¿sí? Esta ordenada al origen corresponde al punto donde la gráfica corta al eje Y. Y cuando corta al eje Y, al momento de corte, ¿sí? Va a pasar lo mismo que con el eje X, nada más que al revés. ¿Por qué? Porque en este caso cortaba X, entonces Y era 0. Pero en este caso corta Y, o sea que Y es el valor que no se sabe y 0 es el valor de X, ¿sí? Porque en ese momento está cortando por Y, ¿sí? Para hallar el valor, lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces voy a copiar otra vez la misma función, 2x menos 1, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es, en lugar de reemplazar a y por 0, vamos a tener que reemplazar a x por 0. Entonces y es igual a 2 por 0 menos 1, ¿sí? Y voy a tener que hacer la cuenta. Entonces y es igual a 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir, y acá también voy a agregar una cosa. Eso quiere decir que la recta corta al eje Y, ¿en qué punto? En el punto, si reemplazo la X por 0 me da menos 1, o sea que es 0, punto y coma, menos 1, que era el que teníamos acá, 0, punto y coma, y el valor de Y, que es menos 1, ¿sí? Que es el que nos dio acá. ¿Sí? Que acá voy a poner ahí. Y acá voy a tener que poner que la recta corta al eje X nos fijamos en este punto, X ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,5, o sea que es 0,5, punto y coma, 0. ¿Sí? Ese es el punto de corte, ¿sí? Veamos lo que habíamos puesto en la tercera conclusión de la primer función. Habíamos puesto que la recta, ¿sí? Perdón, acá arriba, la recta cortaba el eje entre 0 y 1, ¿sí? Y que la recta cortaba el eje Y en el punto 0 menos 1. Fíjense que el 0 menos 1 es el que nos dio acá, ¿sí? Fíjense que coincide todo. ¿Estamos? Entonces, estos dos conceptos, importante, crecimiento y decrecimiento, y la intersección con los ejes, ¿sí? Entonces, son dos conceptos que tienen dos subconceptos, digamos. El crecimiento y el decrecimiento es ver cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Y la intersección con los ejes tiene dos conceptos, el de raíz y el de ordenada al origen. La raíz es el punto de corte con X, ¿sí? Con el eje X. Y la ordenada al origen es el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo la ordenada al origen la puedo ver desde el principio? Sí, la puedo ver desde el principio, ¿sí? Si acá esto es menos 1, ¿sí? Ya la vi desde el principio, es mi ordenada al origen, ¿sí? Este valor me va a dar menos 1. O sea que tiene que coincidir este resultado, el de la Y, ¿sí? Con mi ordenada al origen que tengo acá, ¿sí? Tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque la voy a reemplazar por 0, o sea que todo lo que multiplique por 0 acá me va a dar 0 y tiene que quedar esto, ¿sí? Tiene que quedar eso, ¿sí? Y la raíz es un poquito más complicada porque tengo que reemplazar a Y por 0 y despejar la X, ¿sí? Pero todo lo puedo ver en el gráfico. Si yo miro el gráfico que hicimos el video pasado, perdón,
ahí se van a dar cuenta que si coincide, ¿sí? Si coincide que es creciente o decreciente y si corta en los puntos que pusimos acá, ¿sí? El mismo análisis se puede hacer para la segunda gráfica que ahí habíamos puesto, que la recta cortaba el eje Y en 0,3, ¿sí? En 0,3 y que la recta cortaba el eje X en 3,0, ¿sí? Quiere decir que el punto de la raíz me dio 3 y el punto de la ordenada del origen también me dio 3, ¿sí? Pero eso lo pueden comprobar también ustedes, ¿sí? Haciendo el trabajo de hacer lo mismo que hice yo, ¿sí? Pero para la otra función. ¿Estamos? Está muy bueno practicar esto para que le vayan agarrando la mano un poquito a este tema y a las funciones que vienen, porque las funciones que vienen también tienen de esto, tienen de intersección con los ejes, crecimiento y decrecimiento, es decir que está bueno que le vayan agarrando la mano ya desde el principio, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy, ¿sí? Vamos a seguir viendo función lineal, ¿sí? Esto no se termina acá, vamos a seguir con un par de conceptos más, ¿sí? Pero cualquier cosa que necesiten preguntarme, bueno, ya conocen los canales de comunicación y pueden consultar abiertamente que no hay ningún problema, ¿sí? Así que cuídense y nos vemos en el próximo video.